Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi video. Yo soy Valeria. Tenía abandonado hacer videos. Había dicho que según yo iba a hacer... Si escuchan eso, es mi perro rascándose. Él es Morgan. Morgan, saluda a la cámara. Como decía, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Según yo en el video pasado dije que iba a ser mucho más constante con los videos y que quería volver a empezar a grabar y mil cosas. Y si es verdad, sigo en esa postura. Sin embargo, dejé de grabar porque no estuve en la ciudad. La verdad es que es bien complicado grabar fuera. 2, no tenía el equipo que yo quería. La verdad es que sí quería como que meterle un poco más de producción. La cosa es que ya, por fin, de regreso, sí seré más constante, lo prometo. Yo por muchos años fui víctima de los mitos de los clásicos. Yo pensaba que para poder leer clásicos tenía que saber mucho sobre literatura, tenía que tomar algún curso o haber estudiado la carrera. Esto fue antes de que estuviera en la carrera y me imagino que mucha gente piensa igual, caen en estos mitos de los clásicos, que es que están muy difíciles o que tienes que tener como cierta educación en la literatura para poder leerlos o entenderlos, o que están aburridos, que son temas que ya no aplican porque son libros súper viejitos. La primera vez que leí un clásico, la verdad es que sí me fui por un clásico que sí era muy difícil de leer, pero no porque los clásicos sean difíciles, simplemente porque hay, como en cualquier tipo de literatura contemporánea, de ciencia ficción, de misterio, de cualquier género, hay libros más fáciles y hay libros más difíciles de leer, simplemente por el estilo del autor, por el lenguaje que se utiliza, por mil cosas. Hay maneras de que un libro sea más fácil o más difícil, no necesariamente por el género, que también el género, como hablábamos en el video pasado, este sistema creado por la humanidad desde la época de los griegos y los romanos para poder categorizar el gran caos que es la literatura, o sea, sin los géneros que vamos a esperar cuando levantamos un libro. Pero bueno, eso ya me estoy yendo a otros temas. El punto es que no solamente por ser clásicos son difíciles, y yo fui víctima de ese pensamiento, y más porque el primer clásico que leí la verdad sí fue muy difícil, me las vi negras, batallé muchísimo en leerlo, y es un clásico que me gusta mucho, que sí lo voy a recomendar. Esa es una historia para otro video porque conlleva mucho de cómo empecé toda mi aventura en querer empezar a estudiar literatura. Aunque no sepas nada de literatura, jamás hayas tomado un curso, casi que jamás hayas levantado un libro en tu vida, sí puedes leer clásicos. Nada más que hay que ser conscientes que pues hay clásicos con lo que es mejor empezar. Y te voy a recomendar ahorita 5 clásicos con los que te recomiendo empezar para que después de que leas estos puedas seguir leyendo muchos más clásicos cada vez más difíciles y puedas disfrutar de estas lecturas que la verdad es que sí son muy entretenidas, son muy educativas. Siempre son temas de la humanidad que son universales y por algo son clásicos, por algo libros que fueron escritos hace 100, 200 y más años siguen siendo clásicos el día de hoy, pues porque sus temas no envejecen, son temas universales de la humanidad en los que nosotros como seres humanos podemos sentirnos como bien de que los humanos de antes pasaban por las mismas cosas que nosotros, llámese amor, llámese pérdida, llámese política, economía, son temas sumamente importantes. Entonces, sin más por el momento, estos son los 5 libros clásicos con los cuales te recomiendo empezar. El primer libro que te voy a recomendar es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Este libro fue publicado en 1847, entonces ya es un poco viejo, pero es un súper clásico. Yo la verdad no esperaba que me gustara tanto este libro como me gustó cuando leí. Es de mis libros favoritos literalmente hasta el día de hoy y creo que seguirá siendo por muchos años más. Este libro se trata de la vida de una mujer que se llama Jane Eyre, desde que es chiquita hasta que crece. Entonces como que vamos viendo la historia de su vida. Empieza con que es huérfana y vive con sus tíos que no la tratan muy bien, ella se siente como fuera de lugar ahí y un día decide que quiere ir a la escuela. La verdad es que es una historia muy hermosa de la historia de Jane Eyre, de cómo crece, de cómo empieza a cuestionarse a sí misma, cómo se independiza,
cómo se enamora, se desenamora, sufre muchas tragedias, pero igual goza de muchas cosas hermosas de la vida. A mí lo que más me gustó de este libro es que, bueno, este libro toma lugar en Inglaterra en la época victoriana, y en ese entonces era extremadamente raro, si no es que inexistente, que las mujeres tuvieran como, pues, opiniones, que se atrevieran a expresarse, que tuvieran sus pensamientos así como radicales. En este entonces las mujeres no eran personas físicas ante la ley. ¿A qué me refiero con esto? No tenían posesiones, no tenían dinero, todo era de su papá, y cuando se casaban todo eso se transfería a su esposo, nunca era de ellas. Entonces este libro rompe muchísimo con todo esto, y eso es lo que a mí me encantó de este libro, porque aunque ahorita veamos muy normal que una mujer se sale de su casa para estudiar y luego empieza a trabajar y así, en este entonces no era absolutamente nada normal, y se me hace un libro tan importante desde para el movimiento feminista hasta para la educación de la humanidad, de cómo las mujeres hemos ido progresando. No sé, me encanta. Algo que sí les voy a decir es, con este libro y con los demás, es que, como dice Zadie Smith, la autora de Dientes Blancos, no puedes leer un libro viejo con ojos modernos. Entonces tenemos que saber este contexto de cómo vivían las mujeres en este entonces para poder apreciar la joya que es este libro, y la joya que es Jane Eyre como mujer, y los saltos tan adelantados que da. Ella estaba, como dicen, ahead of her time, o sea, pero tenemos que entender ese contexto para poder apreciar esto en la lectura. También les recomiendo mucho a Rebecca, de Daphne du Maurier, de 1938, y trata sobre una mujer que se casa por primera vez con un hombre. Maxim de Winter se casa con esta mujer cuyo nombre queda en el anonimato durante toda la historia. Cuando nuestra protagonista llega a vivir a la casa de Maxim, que era un millonario, con una casa padrísima, una mansión con gente que trabajaba ahí para él, como que esta mansión, esta casa, hasta mucha gente del staff que trabaja ahí en la casa está como impregnado por el fantasma de Rebecca. Entonces nuestra protagonista se empieza a obsesionar con Rebecca y quiere saber qué realmente pasó con ella, porque se sabe que fue como una tragedia su muerte, fue algo como tragedioso. Quiere saber qué secretos había, porque como que parte del staff de ahí de la casa de Maxim de Winter, como que no le encanta que haya una nueva dueña de la casa, por así decirlo. Siguen siendo muy fieles a Rebecca, y nuestra protagonista quiere saber por qué está pasando todo esto. Entonces no se pueden perder de esta historia, de verdad los va a dejar un constante estado de suspenso y de estar como tratando de juntar las piezas. De verdad es que es un libro muy muy bien hecho, y a mí al final me dejó extremadamente sorprendida, no me lo esperaba para nada, y lo van a disfrutar muchísimo. Es fácil de leer, es muy entretenido, les va a gustar mucho. Uno de mis libros favoritos de toda la vida, Frankenstein. Fue escrito por Mary Shelley en 1818. Son puros libros viejísimos, pero bueno, así es esto, así son los clásicos. Pero Dios mío, este librazo, de verdad es de mis libros favoritos de toda la historia. Cuando estaba aplicando para mi certificación en la Universidad de Oxford, tenía que escribir sobre un libro, y escribí sobre este libro. Lo adoro. Y ahí les va por qué. Yo la verdad cuando agarré este libro no estaba muy segura de qué esperar, porque hay tantas adaptaciones de Frankenstein modernas que pues son eso, son adaptaciones, cambian la historia, cambian los personajes. Yo hasta eso pensaba que Frankenstein era el monstruo, tip cultural. Frankenstein no es el monstruo, Frankenstein es el científico que creó al monstruo. El monstruo no tiene nombre, simplemente es monstruo, criatura. Hasta eso es corto, yo me imaginaba que iba a ser mucho más largo por ser como una obra tan clásica. Y es un libro que verdaderamente me sorprendió, me hizo cuestionarme muchísimas cosas. Es un libro muy filosófico, habla mucho de cuestiones, como les mencionaba con Jane Eyre, universales, pero más como del individuo, de las personas. Por ejemplo, habla mucho de el quién soy yo, el individualismo, el estar en sociedad versus estar aislado, el ser bueno versus ser malo, la ciencia versus Dios, el sentido del pertenecer, el sentido del amor, el sentido del miedo, el creerte Dios, el querer ser el mejor.
agarra todos estos conceptos y los mezcla aquí y da reflexiones muy padres. Muchas veces también lo que me gusta de este libro es que no te da la respuesta, o sea, el monstruo o Frankenstein, el científico, se están cuestionando sobre estas cosas, pero nunca dan como una respuesta. Simplemente lo dejan así abierto para que tú como lector también te hagas estas preguntas y las contestes por ti mismo. Entonces este libro se los recomiendo demasiado. Otra cosa que también disfruté muchísimo de este libro es que es increíblemente preciso con sus descripciones, pero en verdad es una cosa impresionante cómo Mary Shelley describe cada uno de estos lugares. O sea, haz de cuenta que estás ahí. Y si han estado ahí, no me dejarán mentir que lo describe exactamente como se ve en persona. De verdad son unas descripciones. Les va a encantar este libro y les aseguro que si han visto adaptaciones de Frankenstein, no es nada que ver con las adaptaciones que han visto y les juro que vale muchísimo la pena echarse un clavado en este libro. Todos los libros que les he recomendado hasta ahorita han sido como del estilo gótico. Es algo que la verdad a mí me gusta mucho, pero bueno, para un cambiecito les voy a recomendar este libro que disfruté muchísimo también cuando lo leí. Es Alrededor del mundo en 80 días por Julio Verne. Y este libro es de 1872. Este libro pues es de aventura. Les digo, los demás eran como más góticos. Este libro es de aventura y trata de un señor que tiene muchísimo dinero y sus amigos como que hacen una apuesta con él de a que no puedes viajar por el mundo en 80 días y apuestan muchísimo dinero. Entonces él dice como, tomo el reto y se va por el mundo en 80 días. Me encanta cómo describe cada lugar al que llega y todos los medios de transporte, la gente que conoce en el camino, el acompañante que lleva con él también es un personaje que me encanta. De verdad les recomiendo muchísimo este libro. Como que también me gustaba mucho la personalidad del personaje principal, que se llama Phileas Fogg. Muy como misterioso, de que no era de muchas palabras, era muy solitario. Pues el típico como estereotipo de un hombre rico, grande, que está solo. Me gusta mucho su personalidad, como que siento que debajo de sus capas aparentemente duras, como que sí tiene un corazoncito suave y es una persona muy buena y eso me gusta mucho. También pues les digo, o sea, todo lo que recorren y por donde pasan y los obstáculos que tienen y los contratiempos y todo eso hacen que la lectura sea súper, pues que te enganches mucho y la hace súper entretenida. No sé por qué, como que cuando veo este libro me da mucha nostalgia. No sé si porque lo leí también cuando estaba chiquita. Lo releí hace unos pocos años, pero la primera vez que lo leí estaba chiquita, entonces como que me da mucha nostalgia y todos los lugares que va me dan nostalgia. Hasta huele al libro viejo, no sé, este libro... Siento que también es como muy emocional mi reacción hacia él por como mi contexto de cuando yo lo leí y todo eso, pero de verdad que es un gran libro y se los recomiendo muchísimo. Me encanta y es un muy buen libro para empezar a leer clásicos. Igual cualquier otro de Julio Verne, son muy buenos libros para empezar a leer clásicos como Viaje al centro de la Tierra, El Capitán Hatter o algo así creo que se llama. Una disculpa, por ahí lo tengo, pero hace mucho que no me doy un clavado con Julio Verne. Pero son muy buenos libros para empezar a leer clásicos. Sin embargo, definitivamente de él es mi favorito. Y por último, El retrato de Dorian Gray, que fue escrito en 1890 por Oscar Wilde. Es un librazo. Este también es gótico, pero es un librazo. También es muy como Frankenstein un poco, pero Frankenstein es como más como romántico y este no es tan romántico, es más como un poco más perturbador. Habla sobre Dorian Gray, que es un joven que es muy conocido pues por su belleza, porque al parecer es una persona muy atractiva, que atrae tanto por su belleza física por como su aura, como que atrae mucho a la gente y como que no sé, como que la gente se siente atraído hacia él y como que llama mucho la atención y así. Y un día un pintor pues le pinta su retrato y de alguna manera este retrato ahora va a absorber como todas las cosas que lo pudieran hacer viejo o feo a Dorian Gray. Entonces Dorian Gray como que pierde un poco la sanidad y empieza a hacer cosas que tal vez no son de lo más buenas
o tal vez, o sí, empieza a hacer cosas y cometer acciones que no son pues tal vez moralmente correctas. Entonces el retrato empieza a envejecer y empieza a tener como todos estos signos de pues de corrupción, de maldad, de revancha, de tristeza del tiempo que transcurre, mientras él se ve igual que siempre y no envejece, y todas estas malas acciones que hace no se reflejan en su físico, sino se reflejan en el retrato. Entonces esta es como una historia de qué es como la belleza y qué es la eternidad y qué es la belleza eterna y por qué el tiempo es importante o no importante, o por qué envejecer es importante o no importante, qué es lo correcto, lo incorrecto. También es como, les digo, una introspección dentro de cada quien de qué pensamos de la vida, de todas estas cosas que van con la ética, con la moral. El tiempo, la belleza, el envejecer han sido problemas universales de toda la vida. Nadie quiere envejecer, pero ¿por qué no queremos envejecer? Qué padre, qué privilegio poder envejecer. Qué privilegio poder llegar a los 80 años y las arrugas que tienes alrededor de los labios, pues que reflejen todos los años que te reíste a carcajadas con tus seres queridos, o no sé, tu ceño, el fruncido de tu ceño que se quede marcado, pues explicará sobre tus años de trabajo duro o de algunas frustraciones que pasaste pero que te hicieron quien eres. No lo sé. Hay gente que lo piensa así, hay gente que de plano dice yo no quiero envejecer, y ahorita vivimos en una cultura en donde la gente no quiere envejecer. De eso habla mucho este libro, habla mucho de ese tipo de cuestiones de la apariencia física, el tiempo, la humanidad y el universo. Y bueno, esos son los 5 libros que les recomiendo para empezar a leer clásicos. La verdad es que son libros que a mí me gustan mucho y me gustaron mucho cuando lo leí, no se me hicieron para nada complicados y me dieron como ese push que necesitaba o ese valor que necesitaba para poco a poco irme adentrando más al mundo de los libros clásicos y cada vez ir retándome más. Recuerden que la lectura es un hábito y entre más lo hagas, más fácil lo vas a poder hacer y vas a poder cada vez leer libros más difíciles o que consideres un poco más retadores. Entonces les recomiendo muchísimo empezar con estos libros. Son libros que a mí me encantan y estoy segura que a ustedes también les van a gustar. Por favor, déjenme sus comentarios abajo, los leo todos, les respondo las preguntas que tengan. No olviden seguirme en mis redes sociales y pónganle subscribe al canal para poder seguir haciendo este tipo de videos que me gustan mucho a mí y espero que ustedes también. Nos vemos a la próxima.